Las creepypastas. Bueno, ya todos sabemos qué son, y existen muchas, de diversos temas, pero hoy principalmente, veremos más creepypastas sobre videojuegos. Si no has visto la primera parte, te recomiendo hacerlo. Herobrine. Minecraft es uno de los juegos más influyentes de todos los tiempos, y de este juego existen una gran cantidad de creepypastas, pero ninguna que esté al nivel de Herobrine. Todo comenzó en 2010, en un foro de 4chan. En este, el autor relataba que mientras jugaba en su mundo de Minecraft, vio algo que se movía a lo lejos. Su computadora no era muy potente, entonces, al ver eso pensó que era una vaca, por lo que se acercó para matarla. Sin embargo, notó que era una entidad de ojos blancos, que lo estaba observando a lo lejos. Esta tenía la skin de Steve, pero con los ojos blancos, y apenas lo vio se fue corriendo. El jugador se aseguró de revisar que no estuviera en modo multijugador, y efectivamente, se encontraba jugando en modo solitario. Posteriormente, se empezaría a encontrar con estructuras que él no había hecho y con otras cosas fuera de lo normal. Poco después, intentó hablar con otros jugadores para preguntar sobre este suceso, sin embargo, sus publicaciones fueron borradas a los minutos, y pese a los intentos estas eran eliminadas por una persona de nombre Herobrine, quien posteriormente le respondería con un "basta". Y, al intentar meterse al perfil de este usuario la página respondía con error 404. La misma publicación decía que Herobrine era el alias en el juego que utilizaba el hermano de Notch, creador del juego. A esto se decía también que al preguntarle a Notch este respondió que sí tenía un hermano, pero que ya no estaba entre nosotros. A los pocos días, apareció otra publicación que relataba la aparición de otro ser en el juego, de ojos blancos, en una cueva. Esto según ocurrió tras haber escuchado el disco 13 del juego, algo que se relacionaría con la publicación anterior. Hasta ahora todo resulta algo confuso, pero estos eran nada más relatos, no había forma de comprobarlo. ¿O sí? Poco después de que estas publicaciones fueran realizadas, el streamer Copeland decidiría jugar Minecraft en directo para comprobar la existencia de este ser. Copeland hizo su transmisión, jugando un par de horas, nada raro, hasta que después de un rato, al entrar a una sala de su casa se encontraría con Herobrine y posteriormente, se saldría del juego y cerraría el directo. Esto generó controversia e intriga, pues aquel stream demostraba la existencia de un ser extraño dentro del juego. Posteriormente, otro streamer llamado Patimus haría también su transmisión, en la que se encontraría con Herobrine sobre un charco de lava y este también se asustaría por dicha aparición. Poco después, Copeland publicaría un link en el chat de su stream que dirigiría a las personas a un GIF. Este se trataba del rostro de Herobrine, sin embargo, sus ojos blancos habían sido reemplazados por ojos realistas, en movimiento. Tras esto, la comunidad empezó a creer cada vez más este suceso, y posteriormente a difundirlo. La popularidad de este relato aumentó, pero con ello también surgían las dudas. Recordemos que, en las épocas más tempranas del internet era más fácil inventarse un relato y que la mayoría lo creyera, pues no era tan fácil desmentirlo. En la actualización de Minecraft se añadió la nota, Herobrine removido, que, aunque se entendiera que se trataba de una broma, existieron personas quienes vieron esto como una confirmación de la existencia de este ser. La pregunta es entonces, ¿realmente existió? Pues, si hubieron transmisiones en directo donde Herobrine apareció entonces tendría que ser real. ¿No? Había una verdad detrás de todo esto. Y era que Herobrine no existía. Primeramente, Copeland publicó una imagen photoshopeada en la que aparecía el supuesto Herobrine. Al ver el revuelo que generó, decidió hacer un directo donde supuestamente apareciera esto, cambiando las texturas del juego, para que una de las texturas fuera cambiada por la imagen de Herobrine. Estaría en vivo evitando la sala donde se encontraba la imagen y actuar como si no supiera nada, para después hacer lo que ya comenté. Publicaría este video como una prueba de que esto existía y todo se popularizó aún más y personas como Patimus harían lo mismo, fingiendo una aparición de esta entidad, y admitiéndole también a su esposa que era todo un engaño. Y, como si fuera poco, Notch nunca tuvo un hermano, además de negar rotundamente que fuera algún mob descartado o algo por el estilo, descartando por completo la existencia de Herobrine. Como dato curioso, ambos directos de Copeland y Patimus estuvieron perdidos por años, convirtiéndose en una especie de lost media. Sin embargo, el de Copeland sería encontrado en 2024, por su parte, el directo de Patimus todavía se encuentra perdido. Y al día de hoy, pese a ser desmentido, Herobrine es una de las
creepypastas más populares que existen, y se ha convertido en un icono del juego y de la comunidad del mismo. Pueblo Lavanda. Los juegos de Pokémon, principalmente los primeros juegos que salieron para la Game Boy, en este caso, rojo y verde, los cuales tuvieron un impacto sumamente importante en toda una generación. Sin embargo, en torno a estos juegos empezó a circular una leyenda urbana, que de a poco, generaría polémica. En estos juegos, existía una zona llamada Pueblo Lavanda. Esta zona tenía un aspecto tétrico y era, básicamente, un cementerio de Pokémones. Lo que daba realmente miedo de este lugar era la música de fondo, pues esta tranquilamente podía ponerle los pelos de punta a la mayoría de personas, y es aquí donde se origina la leyenda. Pues a inicios de 2010 en Pastebin surgiría una leyenda urbana, que posteriormente se convertiría en creepypasta, narraba varios suicidios de niños en Japón durante el verano de 1996, y todos ellos tenían en común una cosa, todos habían jugado Pokémon, y todos habían dejado la partida guardada en Pueblo Lavanda. Pero ¿cómo era esto posible? Bueno, se decía que el tema del Pueblo Lavanda tenía unas frecuencias en el que solo los niños podían escuchar, y que en ellos ocasionaban dolores de cabeza, sangrado de nariz los volvía irritables, les daba insomnio y esto, sumado a muchas cosas más, los orillaba al suicidio. Todo esto, se le denominó síndrome del Pueblo Lavanda. Posteriormente, se le informaría a Game Freak, la desarrolladora del juego, sobre esto, y en versiones posteriores cambiarían el tema sutilmente, eliminando estas frecuencias que atormentaban a los niños. Sumado a esto, al poner el tema en un espectrograma, se podía apreciar la imagen de un fantasma, acompañado de un texto que aparentemente no tenía significado. Existían muchas teorías sobre el porqué de esto, desde que su compositor, Junichi Masuda, tan solo quería molestar a los niños, sin saber lo que ocasionaría, hasta teorías que decían que Nintendo había colaborado con el gobierno. Esto por obvias razones es falso. Nunca ocurrió ninguna ola de suicidios a causa de este tema en Japón, y mucho menos había una mala intención detrás de este. Simplemente el tema da escalofríos y ya. Aunque, debo admitir que de niño, este creepypasta sí me lo creí y me daba miedo el tema de Lavender Town. Tails Doll. Esta es una creepypasta un poco diferente a las demás, pues no se centra en un solo relato, sino que tiene diferentes versiones. Sin embargo, la más popular por así decirlo, nos remonta a los años 80 en Estados Unidos, cuando empezó a ocurrir una serie de asesinatos grotescos. Uno de ellos en una casa donde murieron 5 personas, y en las paredes aparecían las iniciales TD. Los días iban pasando, los asesinatos continuaban y la policía no podía hallar al culpable, hasta que una noche, una pareja de policías vio a alguien escribiendo las siglas TD en un callejón, por lo que lo siguieron. El sujeto escapó, los policías pidieron refuerzos y lo siguieron hasta llegar a un cementerio. Allí, uno de los policías sería atacado con un machete en la garganta, muriendo al instante. El otro policía lograría sacar una foto y poco después, al revelar la foto, verían a un oso de peluche entre las tumbas, con una antena roja y un hacha en la mano. La foto se haría pública y causaría revuelo entre las personas, quienes empezarían a creer que se trataba de un demonio, y esto escaló a tal punto de que la iglesia se involucraría en el asunto. Y con esto, se empezarían a llevar a cabo varios ritos y rezos para acabar con esta entidad. Hasta que un día, en medio de uno de estos ritos, esta entidad apareció gritando e intimidando a las personas con el fin de que pararan sus rezos. A esto, el sacerdote, sin temor, lo roció con agua bendita y dicho ser explotaría frente a todos. Y todo terminaría ahí. O más o menos. Pues otra versión de la historia nos narra que una noche, una madre estaba llamando a su hijo que estaba encerrado jugando el título de Sonic R para que bajara. Al no obtener respuesta decidiría ir a su habitación, y al entrar se encontraría con su hijo, muerto, con espuma saliendo de su boca, mientras en la consola sonaba el tema de Can You Feel the Sunshine de fondo. Esto era algo que resultaba demasiado raro, pues en la familia no habían antecedentes de que alguien padeciera de epilepsia. Poco después, le dieron la consola y el juego a su mejor amigo, y al encenderla se encontraría que lo último que había hecho era desbloquear el personaje de Tails Doll. Una versión del personaje de Tails, pero este era un peluche con una antena roja. Este publicaría la historia en internet, y de ahí surgirían un sinfín de historias y rumores sobre este personaje. También hay versiones que sitúan este relato años después del primero, relatando que Sega trajo de vuelta a dicha entidad, añadiendo o quitando más detalles, como que ahora dicho ser no necesitaba un cuerpo. Creo que resulta un tanto obvio.
Si un suceso así hubiera pasado, hubiera sido documentado o quedaría algún registro, pero contrariamente, no existe ningún registro sobre algo así. La verdad sobre Tales Doll es que, desde que este fue introducido por primera y única vez en el juego, se originarían un montón de historias y rumores sobre este, debido a que a varias personas les llegaba a dar miedo su aspecto. Algo similar con lo que pasó con el tema de Lavender Town. Con todo esto, vemos como las creepypastas, en los videojuegos, pueden originarse de cosas simples, desde un simple personaje secundario hasta un tema tétrico, y de allí se crean todo tipo de historias, algunas exageran y son poco creíbles, pero otras llegan a ser lo suficiente buenas como para darle miedo a miles de personas. Y bien, eso ha sido todo. Nos vemos en el próximo video. Adiós.